La mediana es otro instrumento muy importante, un estadígrafo, para poder hacer realidad nuestra hipótesis y contrastarla. La mediana corresponde a la observación que se encuentra en el medio de la distribución. Deja tanto datos con valores menores como con valores mayores. A diferencia del modo, es única para un conjunto dado de datos y es aplicable cuando trabajamos con una variable medida en escala por lo menos ordinal. Ordinal, razón o intervalo. Veamos un ejemplo rápidamente. Tenemos cantidad de observaciones impar. 12, 15, 13, 12, 14, 16, 12, 14, 14, 12, 14. Si contabilizamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es ordenar los datos. Ya están ordenados. Y tiene que quedar una proporción menores que el dato central y una proporción mayores que el dato central. Si tenemos 11, tendríamos que excepcionar una y tendríamos 5 datos a la izquierda y 5 datos a la derecha. En este caso, la mediana sería 14. Veamos, 14. Tenemos otro ejemplo con observaciones par, o sea, 2, 4, 6, 8, 10. Aquí no tenemos un solo elemento para coger y decir, a partir de aquí para abajo son los datos del 50% y de aquí para arriba otros datos del 50%. No, tenemos un problema aquí. Ordenados los datos, 2, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9. Ordenados los datos, cogemos las dos centrales, en este caso 6 y 8. Nos daría, en la práctica, tendríamos un valor de 14. Entre 2 sería el promedio de 7. Veamos, sería 6 y 8. Y tendríamos en todo caso, en buena cuenta, la mediana que sería 7. Es el resultado cuando hay datos observados. También hay el cálculo pues para datos, repetimos, si n es impar, aquí está, y si n es par, se suman los datos centrales entre 2. Esta es la mediana solamente para datos sueltos. También hay otras formas de calcular la mediana para datos agrupados. Importante elemento que vamos a contrastar ahora para conocer los resultados que quisiéramos saber. Hemos dicho al iniciar la explicación del análisis cuantitativo que hay varios paquetes software que pueden averiguar datos importantes que requerimos para nuestro trabajo de investigación. Se trata del SPSS, por ejemplo, del MITAB, del STATS, del Statistic. En este caso tenemos el paquete llamado STATS, ¿no? Este paquete tiene formas de calcular la media, la varianza, la desviación estándar, el tamaño de la muestra, el error estándar, el chi cuadrado, números aleatorios, diferencia de dos proporciones independientes, diferencia de dos medias independientes, el R de Pearson, cuando hablamos de correlación, ¿no?, entre las variables, coeficientes P de correlación por rangos ordenados de Spearman. También tenemos coeficientes de concordancias de Kendall. O sea, tenemos una serie de elementos que nos permiten indagar acerca de la importancia de los datos que requerimos. Por ejemplo, fíjense ustedes, si aplicamos este paquete denominado STATS, tendremos en primer lugar para calcular la media, la varianza y la desviación típica o desviación estándar, tenemos este cuadro. Este cuadro nos exige simplemente incluir los datos pertinentes. Por ejemplo, empezaremos con 8. Incluido 8, vamos a incluir 9, otro dato que nos dan, datos asignados, un 7, por decirlo así, y vamos con un 4. Un dato como 4 y tenemos este resultado. Inmediatamente vamos a link calcular y automáticamente podríamos decir tenemos los datos de una media de 7 para estos datos, estos 4 datos, una mediana de 7.5, una moda, no existe moda porque son valores diferentes todos, una varianza de 4.66, un rango de 5, porque como ustedes verán el valor máximo es 9 y el valor mínimo es 4, y tenemos un error estándar de 1.080. Vayamos a la aplicación práctica que hicimos en Excel. Veamos el ejercicio práctico que hoy hemos considerado para esta ocasión. Veamos, por ejemplo, que tenemos 9 datos, los anteriormente ya conversados. Tenemos los datos 6, 15, 13, 4, 5, 6, 7, 6, 4. Para este caso del Excel nos ha dado una sumatoria de 66, pero la media en este caso es de 7.333. Podríamos también decir que la moda para este trabajo es 6, porque 6 es el valor que más se repite en esta ocasión. Pero también vamos a investigar cuál es la mediana. Veamos, introduzcamos los datos ahora en este paquetito llamado STATS. Aquí tenemos los datos. Por ejemplo,
Para una cifra como 6, empezamos 6, lo incluimos. Luego tenemos 15, lo incluimos. Luego tenemos 13, lo incluimos. Luego tenemos 4, también lo incluimos, va el cuarto dato. Luego aparece 5, que también lo incluimos. Luego tenemos el valor de 6, que también lo incluimos. El valor de 7, que también lo incluimos. Nos queda el valor de 6, ya está incluido. Y por último tenemos el valor de 4, que ya está incluido. Ahí tenemos todos los valores que notamos en el Excel. Y ahora vamos a calcular para corroborar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 valores al igual que el Excel. Nos ayudamos ahora con el Stats y calculamos. Vean ustedes, por favor. 7.33 la mediana, 7.33 por el Excel. En el caso de moda, 6. La moda es 6 porque se repite en mayor cantidad. 1, 2, 3 veces. La mediana también es 6 porque al final si agrupamos los datos de manera correlativa, va a ocurrir que el quinto dato es 6 y va a dividir en dos partes proporcionales los enumerados. Ahí tenemos el resultado de cómo con el Stats podemos encontrar fácilmente, ¿no es cierto?, los datos que queremos encontrar para contrastar nuestra hipótesis. El rango, por ejemplo, es 11. ¿Por qué? Porque el valor máximo es 15, aquí está 15, y el valor mínimo es 4, aquí está 4. Ese es el rango. Ahora vamos a ver cómo se calcula la desviación estándar o la varianza. Es otro tema que importa muchísimo.